realmente yo espero que lo estén pasando bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. El tópico que yo voy a hablar con ustedes en este momento es las aspiraciones presidenciales del expresidente Leonel Fernández, líder indiscutible de esa nueva organización política que todos conocemos como el Partido de la Fuerza del Pueblo. Se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández y sus ambiciones presidenciales con mira a las elecciones del 20. Señores, vamos a ser francos, Leonel Fernández lo que es simplemente un proyecto político hacia las elecciones del 24, porque Leonel sabe que producto de la división del PLD, la gran mayoría de las personas que militan en el Partido de la Fuerza del Pueblo simplemente son ex-PLDistas o simpatizantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana que simplemente siguen al expresidente Leonel Fernández. En pocas palabras, la división del PLD entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, lo que es una lucha por la familia PLDista, y eso lo sabe el expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández, si él pasa de un 30% en las elecciones del 20, es porque Gonzalo Castillo baja debajo de un 15%. En pocas palabras, entre Gonzalo Castillo y el expresidente Leonel Fernández, en la lucha interna por la familia PLDista, van a estar fluctuando. Si uno sube, el otro baja. Si otro baja, el otro sube. Porque la familia PLDista, todos sabemos que tiene un voto duro de un 40%. Tenía antes de la división del PLD. Y si ustedes le sumaban a eso las personas que eran parte del Partido Revolucionario Dominicano, que le aportaba un 3, 4, 5%, y sobre todo la mayoría de los partiditos pequeños bisagra que también le sumaban al porcentaje de la votación, eso le dice a ustedes que tanto el expresidente Leonel Fernández como Gonzalo Castillo separados no tienen la posibilidad de ninguno de ellos de llegar a un 40%, lo cual posibilita que Luis Abinader sea proclamado el próximo presidente de la República en caso de que Luis Abinader cometa un error garrafal histórico políticamente hablando, cosa que Luis Abinader no va a cometer, porque Luis Abinader es un político simplemente por la raya, es un político que no se equivoca, es un político que no comete errores garrafales que le pueda costar su candidatura presidencial, y sobre todo Luis Abinader es un político que él simplemente se lleva de lo que su campaña política le está diciendo de cómo manejarse frente a cualquier tipo de decisión, pronunciamiento y actividad política en la cual él está envuelto. Lo cual hace dificultoso que Luis Abinader cometa un error político garrafal en la cual se produce un derrumbe de su candidatura, algo que yo no lo estoy mirando. Lo que me dice a mí que si el panorama electoral en mayo próximo es parecido al de este momento, Luis Abinader, ya sea en primera o segunda vuelta, va a ser proclamado el próximo presidente de la República. Y si Luis Abinader es proclamado el próximo presidente de la República, cuando se habla del expresidente de Leonel Fernández, él pasa a ser automáticamente el líder de la oposición en República Dominicana. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ellos van a durar varios meses o tal vez varios años para ellos definir cuál es el líder realmente dentro de la organización política, para ellos definir cuál es el líder de la oposición en comparación al expresidente Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández, señores, eso no hay por qué discutirlo. Si Luis Abinader es proclamado presidente en las elecciones del 20, él pasa a ser el líder de la oposición. Claro, cuando yo digo que el expresidente Leonel Fernández pasa a ser el líder de la oposición, simplemente es una estrategia política que Leonel Fernández sabe que él está utilizando, porque él no tiene ninguna posibilidad de él ser proclamado presidente en las elecciones del 20, por lo que yo le expliqué a ustedes anteriormente. Él simplemente tiene un proyecto presidencial mirando las elecciones presidenciales del 2024, donde él como líder de la oposición vendría a ser la única opción política viable, lo cual obligaría a todos los PLDistas que todavía son parte del Partido de la Liberación Dominicana a simplemente correr
hacia el partido La Fuerza del Pueblo y abandonar el Partido de la Liberación Dominicana. Es un cálculo político que el expresidente Leonel Fernández está haciendo. No se pierdan en eso. Leonel Fernández, como dicen algunos, él no tira tiro por tirarlo, no. Leonel Fernández es un estratega político y conocedor de lo que es la actividad política en República Dominicana y cómo se comportan la militancia política de los partidos, específicamente en un país clientelita como República Dominicana. Claro, muchos de ustedes se asombran cuando ustedes ven ese tipo de alianza a nivel senatorial que hizo el Partido de la Fuerza del Pueblo con el Partido Revolucionario Moderno. Algo que Luis Abinader tiene que tomar en cuenta es que cada una de las decisiones que Leonel Fernández toma, que cada uno de los acuerdos políticos que el expresidente Leonel Fernández hace, él no lo hace pensando en el mejor bienestar de la nación, no crean en nada de eso. Leonel Fernández lo hace pensando en su proyección política, más allá de las elecciones del 20 y la cuota de poder que le produce el tener el control de varios senadores, pero de una enorme cantidad de diputados, lo cual hace al expresidente Leonel Fernández una figura principal cuando se habla de la oposición al presidente Luis Abinader, si él llega a ser proclamado como presidente de la República. En pocas palabras, Luis Abinader no se puede confiar por ese tipo de alianza que él está haciendo con el expresidente Leonel Fernández. Señores, Leonel Fernández, ese individuo tiene lo que algunos llaman una mentalidad maquiavélica políticamente hablando. Y una de las grandes virtudes que tiene Leonel Fernández es que él te trata con mucho cariñito, él te trata con mucha frase bonita y por atrás simplemente te está destruyendo políticamente. Eso es algo que la clase política lo sabe del expresidente Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha demostrado algo, que es un político de doble cara. Él te presenta una cosa en público y en lo privado, él está buscando el tipo de estrategia política para disminuir tus posibilidades de tú llegar al poder. En pocas palabras, señores, Leonel Fernández simplemente, cuando se habla de esa estrategia política, él no tiene ningún tipo de pudor. Él, igual que Danilo Medina, son la misma cosa. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina son dos políticos que no tienen escrúpulos. La única diferencia es que Danilo Medina te lo dice. Leonel Fernández, él no te lo dice él, no. Leonel Fernández utiliza frase bonita, palabra bonita, haciéndose como la víctima, pero su equipo político es quien simplemente hace la estrategia para políticamente dañar a sus adversarios. Por ese lado, si tú eres Luis Abinader, no te lleves de las palabras bonitas del expresidente Leonel Fernández, porque entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina no hay mucha diferencia. Ambos son políticos inescrupulosos, que lo único que le importa es llenar sus ambiciones personales de llegar al poder, sea como sea. Por eso, cuando yo veo esta disputa interna entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, francamente, cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, vamos a ser francos, independientemente de si Gonzalo Castillo está asociado a los actos de corrupción, cuando él era ministro de Obras Públicas, ese es otro tópico. Pero en términos políticos, Gonzalo Castillo lo que es una víctima de esa disputa que existe entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina por el control del Partido de la Liberación Dominicana. Control que después de las elecciones del 20 se va a agudizar, partiendo del posicionamiento electoral que el expresidente Leonel Fernández obtenga en las elecciones del 20. Si Leonel Fernández saca en las elecciones del 20 más de un 25% en la preferencia de los electores, eso le garantiza a Leonel Fernández que él va a ser el líder de la oposición en contra del gobierno
de Luis Abinader, lo que garantiza también que la mayoría de los PLDistas que siguen al danilismo, porque él tiene el control del Estado, muchos de ellos simplemente van a emigrar hacia el Partido de la Fuerza del Pueblo, convirtiendo al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 24 como un partido bisagra más dentro del contexto y el panorama político partidario en República Dominicana. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de comentario le haya gustado y si ustedes creen que este tipo de información les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse, denle me gusta, compártanlo y por qué no, realmente yo espero que ustedes pasen un buen día.